Muy buenas tardes, una vez más desde Medellín, Colombia, y aquí al otro lado de la videollamada tenemos al psicólogo Ángel Núñez, que en la actualidad también es miembro de Psicólogos por la Verdad. Esperamos que este tiempo sea especial para todos. Doctor Ángel, muy buenas tardes y bienvenido una vez más. Buenas tardes, gracias, Fernando. Ok, don Ángel, a ver, vamos al grano, vamos al meollo del asunto. Estuvimos hablando sobre todo lo que eran los miedos, cómo afloraban de nosotros, cómo se exacerbaba, cómo salíamos de nuestra zona de confort, producto de todos los cambios evolutivos. Aún el cosmos es todo un caos, entonces este andar cotidiano nos puede sacar de nuestra zona de confort. Y hablábamos Claro. también de que tenemos que aprender a vivir dejando que todo fluya. Pero Sí, en el cotidiano, cuando a mí me sacan de mi zona de confort, cuando a mí me sacan de lo habitual para mí, yo puedo comenzar a tener, por un lado, angustia, desesperación, ansiedad. ¿Y cómo puedo yo trabajar con esto sin caer tampoco en el pasivismo de, bueno, me abandono y que todo fluya? O sea, tener todo bueno, ese cuidado en mí. Todo te tuyo. explico. Yo tengo dos libros. Entonces, uno es la continuación del otro. El primero se titula Ansiedad, Libertad y el segundo Un disidente libertad. En el primer libro trato de lo que es el tema del desapego. Entonces, muchas de las personas se preguntarán qué es eso. Bueno, desapegarse es separarse, pero no es solamente separarse, es ver que las cosas, ver lo que tenemos dentro como si fueran objetos externos. Y es sencillísimo de entender. Si tú, por ejemplo, te pones un objeto y te lo pegas aquí a las narices, pues no ves absolutamente nada ni entiendes nada, ¿no? Entonces, como no eres incapaz de verlo, no entiendes de qué está hecho, no entiendes el mecanismo, no entiendes qué le causó, no entiendes qué consecuencias tiene, porque no lo ves. Entonces, ¿cuál es la forma en la cual tú puedes percibir ese objeto de forma clara? La única forma que tú tienes es alejándolo, o sea, tienes que alejar el objeto, y si es posible, es como si, por ejemplo, yo te pongo esto, ¿no? Los oyentes lo van a enterar, si yo hago así, no veo nada, pero si yo hago así, yo empiezo a darle vueltas y lo veo desde todos los puntos de vista, lo veo de arriba, desde abajo, ¿no? Entonces, el desapego de las emociones también es muy importante, porque mis emociones yo puedo manejarlas como esta pirámide para hacer de sanación, puedo hacer exactamente igual. En el momento que yo cojo una emoción y yo la separo y yo lo analizo, empiezo a entenderla y empiezo a conocerla. Es como si, por ejemplo, tú tienes un problema, ¿no? O tienes un enemigo, ¿no? Y entonces lo que te provoca el miedo es el desconocimiento. Si yo no sé lo que es esto, yo voy a tener miedo. En el momento que yo comprenda qué es esto, voy a dejar de tener miedo a esto y voy a reaccionar de forma relajada. Entonces, igual pasa con nuestros sentimientos. Hay una técnica muy buena para eso que se llama el mindfulness. El mindfulness justamente consiste en eso. Consiste en que la mente se centra en un objeto, analiza ese objeto, pero no analiza ese objeto como si formara parte de sí misma, sino analiza ese objeto como si fuera algo externo. Y empieza a entenderlo al analizarlo y al ver sus mecanismos, en ese momento entiende. Y cuando entiendes justamente todo eso, el miedo desaparece y ya la ansiedad se esfuma absolutamente. Esta técnica se puede trabajar con cualquier tipo de miedo. Miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a la pobreza, miedo a lo que sea. Y funciona. Yo te digo que funciona. Lo que pasa es que muy pocos psicólogos la aplican. Diríamos entonces, se me ocurre una idea de ejercicio. Mirarte al espejo, pensar que el que está en el espejo es otra persona y que tiene ese problema, no tú. Tú no tienes el miedo, tú no tienes la ansiedad, la tiene la otra persona que está en el espejo. Lo comienzas a analizar, comienzas a mirarlo más objetivamente y te das cuenta de que hay cosas que están fuera de sitio y que hay que dejarlas. Me parece, Exactamente. ¿está bien el ejemplo? Sí, por ahí va la cosa. Pero va mucho más allá, porque esa técnica del mindfulness incluye otra que es también muy buena,
en la cual los miedos se relacionan con sensaciones somáticas del cuerpo. O sea, tú Sí. empiezas, por ejemplo, tú piensas, recuerdas una situación que te produce mucho pavor y entonces, no sé, sientes un peso en el brazo, o sientes un peso en la pierna, o sientes que te duele la cabeza, o sientes el estómago que se te revuelve. Entonces, dependiendo, es muy curioso porque dependiendo de la zona del cuerpo que se te activa, ese miedo tiene una interpretación u otra. Y cada sensación fisiológica, Fernando, es impresionante, te dice qué tipo de pensamientos y de creencias están detrás de ese miedo. Entonces, cuando tú logras saber que este es el miedo y qué tipo de pensamientos lo mueven o lo activan, te das cuenta, Ya, al desactivar esas creencias desaparece el miedo. claro. Interesante el principio. Es un poco hablar del poder de la mente reflejada en el cuerpo, ya no para manipularlo, sino para reflejar angustias, ansiedades, temores, miedos, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Ahora, Así es. muchas veces uno va con dolor de algo al doctor y el doctor se da cuenta que no tiene nada, entonces le receta un placebo porque se está dando cuenta de que la situación es más psicológica, es más de temores, más de miedos, más de angustias. Y creo que el hecho de recetarle solo un placebo porque el hombre cree que con eso se va a sanar, hasta cierto punto está bien, pero también está mal porque debería de mandarlo a alguien que le ayude a tratar sus miedos, ¿cierto? Es, no, es que lo que pasa es lo siguiente. El efecto placebo justamente funciona porque aquello que cree que la mente aquello que cree que que creemos que nos va a sanar, nos acaba sanando. Y aquello que nos enferma, nos acaba enfermando. No importa si es una cosa que realmente nos va a producir un bienestar o es una cosa que nos va a producir un perjuicio. Porque la mente por sí sola ya se encarga solita de producir el efecto que nosotros esperamos. Porque eso es uno de los problemas. Cuando nosotros tenemos una creencia basada en el miedo, hay dos elementos en todo el tipo de juicio. Una es la hipótesis Ajá. y otra es la conclusión. Entonces, si yo parto de una hipótesis, yo tengo que llegar a una conclusión. Entonces, la persona que no funciona con el miedo, parte de una hipótesis, pone esa hipótesis a prueba y llega a una conclusión. Pero ¿qué pasa si una persona parte del miedo o parte de la paranoia? Si una persona parte del miedo o de la paranoia, simple y sencillamente la hipótesis se convierte en conclusión. Entonces, no hay un paso previo y las dos son una sola. Entonces, si yo pienso una cosa, automáticamente se tiene que dar la otra. Y es lo que en psicología se llama expectativa. Entonces, cuando yo tengo una expectativa, a ella me jodí completamente. Porque resulta que Ajá. esa expectativa no se va a cumplir. Pero mi mente me está ordenando que esa expectativa sí se tiene que dar. Aunque no se dé, se tiene que dar. Entonces yo empiezo a entrar en conflicto con las situaciones, con las personas, con el entorno, porque no se está cumpliendo lo que yo creo que se debe cumplir. Ese es otro Ujú. ingrediente muy importante de la ansiedad, muy básico. Y eso nos aleja de la realidad, de nosotros mismos, y eso crea algo mucho más peligroso, eso crea emociones pantalla. ¿Qué es una emoción pantalla? Se preguntarán las personas, los telespectadores. Una emoción pantalla es un sentimiento que yo me genero para justificar mi propia creencia irracional. Ujú. Claro, Entonces, es lo que muchos dicen, la autojustificación de lo que quieren, ¿no? O de lo que desean o lo que anhelan. sí, pero es peor que una justificación, porque es una muralla que a mí me impide ver lo que hay más allá. Cuando yo funciono con una emoción pantalla y yo creo que yo estoy bien y yo creo que yo estoy perfectamente, porque pienso una cosa que a mí me parece muy lógica y muy coherente, entonces yo no estoy viendo mi realidad y yo me estoy engañando a Ujú. mí mismo. Por eso las personas con ansiedad se engañan. Y hay una cosa muy curiosa en la ansiedad que yo me he dado cuenta. Hay dos tipos de problemas que son. Uno son los problemas principales, que son los problemas verdaderos, y otros son los problemas que no existen. La Problemas ansiedad que se inventan. es en sí también,
exactamente. La ansiedad es un tema, se caracteriza sobre todo porque el sujeto que la sufre lo que hace es desarrollar un mecanismo de huida. Y tú preguntarás, ¿y por qué desarrollo un mecanismo de huida? ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Porque lo que hace es centrarse en el problema insignificante. Y ahí da toda la importancia, pero no da ninguna importancia al verdadero problema que tiene. Con lo cual nunca acaba resolviendo su vida y nunca acaba arreglando la situación. Entonces lo único que hace es empeorarla. Es, en otras palabras, no enfrentar su miedo, no enfrentar su ilógica, su irracionalidad, su hipótesis mal fundada, no la enfrenta, no cambia de Claro. paradigmas y usa la puerta de escape. Lo que decía Exactamente. algún dibujo animado de este leoncito cobarde con su hiena cobarde, huyamos por la derecha. Nunca enfrentaban el problema en sí. Estamos hablando de eso, ¿cierto? Sí, claro, claro, y de eso estamos hablando, y claro, y no solamente de que sea eso lo que ocurra, sino que eso tiene sus propias consecuencias, y son consecuencias muy negativas. Bueno, entonces, desarrollamos un mecanismo de huida. Lo que hacemos es no enfrentar la realidad. Escogemos el problema que no existe. Y como no existe y como no tiene ninguna lógica, ahí se liberan todas nuestras emociones contradictorias, bloqueos, fobias, paranoias que tenemos ahí. Nuestro yo neurótico y nuestro yo psicótico se disparan en esa parte, pero lo que es la resolución de los problemas realmente profundos de nuestra existencia no se miran. Al no enfrentarnos, al no enfrentarlos, es la palabra, y prolongar el tiempo que va a seguir aumentando más estos miedos, estas hipótesis falsas, al final también nos estamos dañando mucho más psicológicamente y físicamente. Por supuestísimo, nos dañamos emocionalmente. ¿Por qué? Porque nuestras emociones se vuelven más tóxicas. ¿Qué es el miedo? El miedo es toda emoción no analizada y no estudiada de forma objetiva. Toda emoción que nosotros no somos capaces de ver de una forma clara se convierte en miedo, cualquiera. Entonces, si podemos sacar nuestras emociones, aplicar el mindfulness y estudiarlas desde fuera, el miedo se esfuma y se convierten en nuestros aliados porque nos permiten darnos fuerza para seguir adelante. Pero si esas emociones no las contemplamos y las ignoramos, van a trabajar por la puerta de atrás. Es lo que Freud llamaría represión. Es un mecanismo de represión. Entonces la ansiedad en sí es un mecanismo de represión también. Que nos hace Entonces, daño. Ahora, quiero actualizar un poquito esto con un ejemplo quizás un poquito más actual a raíz de esta pandemia que tiene que ver con el famoso barbijo, mascarilla o sí. tapabocas. Uno le explica a la gente y la gente sigue con pánico, con miedo. No, yo me estoy cuidando, yo me estoy protegiendo y no se dan cuenta que realmente se están haciendo daño. Entonces, hay ahí no solo miedo, hay ansiedad, porque uno los ve desesperados, preocupados, pero también dicen, esperemos que todo esto se solucione ya, 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 la ansiedad, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo se puede ayudar a una persona que está llena de miedo, llena de ansiedad, llena de prejuicios, porque hay todo un prejuicio mal diseñado alrededor de esto? ¿Cómo ayudarle a salir de esto y enfrentar su realidad? Bueno, yo te voy a responder. Vamos a ver. Cuando una persona entra en ese tipo de pánico, lo que se crea es otra zona de confort. Se crea otra zona de confort. O sea, es muy curioso. Tú tienes tu zona de confort. Surge una situación que te saca de ella, entras en pánico. Y el mismo pánico te obliga a crearte otra zona de confort que sustituye la primera. Bien. ¿La nueva normalidad? Esa es la nueva normalidad. Entonces, esa segunda zona de confort
está llena de creencias, de juicios de valor, que normalmente, claro, cuando tú estás en ese tipo de cuadros, todas las conclusiones pues son externas, no son tuyas, tú no las has creado, te las imponen y tú las aceptas porque necesitas un marco de seguridad. Eso por una parte. Y por otra parte, con tus sentimientos generas esas sensaciones pantalla de las que yo antes te hablé. En esas sensaciones pantalla o en esas emociones pantalla se crea la matrix o fantasía de que tú te encuentras en un mundo seguro y en el que no va a pasar absolutamente nada si tú sigues unas reglas. ¿Por qué? Porque la zona de confort se fundamenta en una rutina. Y la rutina a ti te permite predecir lo que va a pasar dentro de un rato. Y como tú sabes lo que va a pasar dentro de un rato, pues entonces no tienes miedo porque ya lo conoces. ¿Qué es lo que justamente yo te decía con el mindfulness? ¿Por qué el mindfulness funciona? Porque tú llegas a conocer ese miedo. Y por eso no tienes miedo a ese miedo. Valga la redundancia. Entonces, la persona con ansiedad lo que hace es crearse otra burbuja, se crea una burbuja. La burbuja se puede llamar de muchas formas. Se puede llamar nueva normalidad. Perfectamente. Claro, entonces estamos hablando de ese modificar mi zona de confort para poder estar tranquilo sin enfrentar mis miedos. Y con ello aplacar mi ansiedad y hasta cierto punto hasta quitarme los dolores de cabeza que tenía, si se quiere, ¿no? Claro, obviamente. Exactamente. Exactamente. Y la mente crea una fantasía que es que no se corresponde con ninguna realidad. O sea, Hay que el ser llevarlos a humano... todos a ser escritores de Walt Disney, entonces. O sea, claro, es que el ser humano, la mente del ser humano tiene la trampa de que nos podemos crear la realidad más burda y más absurda y nos la creemos. Y si alguien nos dice algo que va en contra de lo que, de lo que nosotros pensamos, pues creemos que esa persona está loca. Y a El eso llamamos mecanismo de cordura. defensa en esa burbuja es atacar al otro. Claro, se defiende y no solamente atacando. No es que, vamos a ver, no es que lo ataque. No es un mecanismo de decir yo a ti te ataco. Es que yo me siento invadido. Ajá. A ver, imagínate. Imagínate una persona que se crea una fortaleza. ¿No? Dice, yo en este terreno me siento seguro, en este terreno me creo con la verdad absoluta y por lo tanto, pues los demás están todos equivocados. Yo creo en la pandemia del virus y los que no crean en la pandemia del virus, pues simplemente pues me parecen personas despreciables. Pongo un ejemplo, ¿no? Porque hay personas que piensan así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo me he creado? Yo me he creado como un castillo artificial, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ese castillo no existe. O sea, en realidad yo estoy desprotegido. Entonces, cualquier persona puede venir y me puede lanzar el ataque. Cualquier persona me lo lanza. Entonces, cuando alguien lo hace, cuando justamente alguien hace eso, ¿qué hago yo? Yo me tengo que proteger, porque yo siento que me están invadiendo. Yo siento que están invadiendo mi muralla, pero absurdamente. Yo pienso que tengo una muralla muy grande, una muralla de 8 metros de largo y 4 metros de ancho, de piedra, como las que tenían en Constantinopla, ¿no? Una cosa así. Y resulta que esa muralla no ha existido nunca, ni nunca existirá. Entonces yo me siento agredido y me tengo que proteger. Pero peor todavía, yo pienso que yo tengo muchas armas con esa persona. Y yo puedo derrotar a esa persona, cuando en realidad yo no puedo derrotar a esa persona porque no tengo ninguna arma. Y tú te preguntarás, ¿y cuáles son las armas? ¿Y cuáles son las armas que a mí me permiten proteger? Son mis argumentos. Y ahí entramos en un tema peliagudo, porque cuando nosotros nos dejamos de manipular y aceptamos creencias de otras personas,
resulta que no hemos generado nuestras propias conclusiones. Y como no hemos generado nuestras propias conclusiones, no tenemos argumentos lógicos. Porque los argumentos lógicos son los que nos dan creencias y son los que nos dan sensación de seguridad. Claro. Si tú has pasado una experiencia y tú la has analizado y realmente has llegado a una conclusión objetiva, fíjate, objetiva en base a hechos, de que lo que tú piensas es cierto, el tema al 100%, porque a ti que te digan que los burros vuelan, pues no creo que te quedes con la idea de que los burros vuelan. Necesitarás ver un burro volando o cogerás un burro, tiras por un balcón para ver si vuela. Entonces, a eso me refiero. Entonces, si tú no das ese paso, claro, si tú no das ese paso, pues vas a creer que los burros vuelan. Ahora, si tú tiras el burro por la ventana y el burro se mata desde un 5.º piso, te das cuenta de que los burros no vuelan y es mentira lo que te han dicho. Entonces, la mente, de alguna manera, tiene que hacer eso. Tiene que hacer el experimento, y eso es la experiencia. Cuando tú llegas a eso, el miedo desaparece y tu creencia es sólida, tu creencia es fuerte, tu creencia es verdadera. ¿Qué es lo que pasa? Cuando entramos en esos cuadros de miedo y de paranoia, como se están viendo ahora con la nueva normalidad, lo que ocurre es que tú estás funcionando con una creencia fantasma, que no existe. Que existe en tu mente, pero no existe, no es real. Ese es el problema. Ese es el más grave problema. La gente está dentro de una burbuja totalmente errada, de conceptos totalmente erróneos, al extremo que se cree nuevamente, a pesar de que la OMS ha dicho de que el virus no está en el aire, siguen creyendo que está en el aire. Y se ocultan de Claro, todo, ¿no? Porque se ahora ocultan. resulta que, y mira lo interesante, cómo es de paradójico. Al principio, para hacer esa burbuja, le creyeron a la OMS. Y ahora que la OMS contradice uno de esos principios de la burbuja, resulta que ya no le creo. Claro, claro, pero ¿por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque partimos del modelo anterior. Hipótesis, conclusión. Yo tengo una Exacto. conclusión y esa conclusión tiene una hipótesis. Eso es un sesgo de creencia, declarado por Evans. Entonces, si a mí me dicen una cosa, se tiene que dar la conclusión asociada a la hipótesis. Y si a mí me niegan la conclusión, es como si me negaran la hipótesis. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Los dos elementos se tienen que dar a la fuerza. ¿Por qué? Porque no hay nada en medio, no hay un razonamiento lógico, no ha habido un análisis. Claro. ¿Por qué hay resistencia? ¿Y por qué hay resistencia a las personas cuando tú le dices algo? ¿Por qué hay resistencia? ¿Por qué no quieren centrarse y analizar? Porque si tú analizas eso, el globo revienta y la creencia se cae. Y otra vez vuelvo a estar dentro del caos sin mi zona de confort. Exactamente. Y a enfrentarlo o a terminar huyendo a la derecha, como decía el dibujo. Ajá. Y muchas veces creo que somos menos valientes para enfrentar un temor que para enfrentar otros problemas de la vida diaria. Claro, claro, ¿por qué? Porque eso no solamente a mí me permite pensar que es una cosa, es verdad. Eso, fíjate, eso a cualquier persona le ayuda a desarrollar su propio concepto de la realidad a nivel global. Entonces, Exacto. la realidad puede ser como una inmensa torre de naipes, de muchos El problema es pisos. que le quiten el naipe de abajo, se le va todo. Da igual la carta que quitas la de abajo, la de arriba, la del medio. La torre, se les cae la torre. Entonces, no quieren cambiar absolutamente nada. Ese es el temor que tienen. Y se trata de eso. Doctor Ángel, este tema es riquísimo para tratar. Y de hecho que es súper amplio, porque siempre salen más cositas, más términos, más pasos que dar, pero tú sabes que el tiempo es nuestro peor enemigo. Estamos por acabar sus palabras finales para este capítulo porque todavía falta más.
Bueno, es mi deseo que todas las personas que vean este vídeo pues se sientan ayudadas y entiendan un poquito, quizás, de qué va esta historia, ¿no? Y comiencen a analizarse a sí mismas, porque no tenemos que hacer un estudio nosotros mismos de qué estamos haciendo, ¿no? Es muy importante. Bueno, yo tengo que aclarar algo antes de cortarle ya la transmisión. En el capítulo pasado con usted yo puse por error, cuestión de diccionario, salió el título Amada Libertad de su libro, cuando su libro se llama Ansiada Libertad. Lo puse a pie de página, pero ahora le pido las disculpas del caso y a todos los que nos escuchan y nos miran, ya saben, el libro del doctor es Ansiada Libertad y está a la venta en Amazon y pueden buscarlo y adquirirlo si lo quieren también y si les es necesario, es una muy buena herramienta de ayuda también. Doctor Ángel, hasta el próximo capítulo entonces. Hasta el próximo capítulo, Fernando. Un abrazo. Un abrazote, que la pasen Un muy abrazo. bien. Y a todos ustedes, pónganle like al vídeo, escriban abajito como su comentario, suscríbanse a los canales, porque tenemos mucho más novedades en cada canal también, tanto en Facebook, en Telegram, como también en YouTube. Un abrazo a todos, que Dios me los bendiga. Un abrazo. Hasta luego.